José el Soñador, episodio 5. La copa de plata, la última prueba y el llanto que se escuchó en todo el palacio. Basado en Génesis 43-45. Duración: hay preguntas que no pueden responderse con palabras, solo con hechos. José llevaba semanas observando a sus hermanos. Los había visto llegar doblados por el hambre y el miedo. Los había escuchado hablar entre ellos sobre la culpa que cargaban desde el pozo. Los había visto inclinarse ante él sin saber a quién se inclinaban. Los había sentado a su mesa y los había alimentado, pero todavía no sabía lo que necesitaba saber. No si eran los mismos hombres que lo habían vendido. Eso ya lo sabía, sino si seguían siendo esos hombres. Si 20 años de vida y culpa silenciosa habían obrado en ellos algo real. Si el arrepentimiento que había escuchado en su conversación en la prisión era la superficie de algo profundo, o solo el miedo de hombres acorralados que decían lo que necesitaban decir para sobrevivir. Y había una sola manera de saberlo: una prueba. No una prueba de inteligencia, no una prueba de lealtad al rey, una prueba del único material que revela lo que un hombre verdaderamente es cuando nadie lo obliga a ser bueno. Una copa de plata en el saco de Benjamín. El hermano más vulnerable, el favorito del padre, el que más fácil sería abandonar. ¿Lo defenderían esta vez? ¿O harían lo mismo que hicieron 20 años antes? La respuesta a esa pregunta no solo determinaría el destino de Benjamín, determinaría si esta historia terminaba en justicia poética o en algo más difícil, más costoso, más extraordinario que la justicia. En Perdón Irii, la copa en el Sacola cena había terminado bien. Los hermanos habían comido, habían bebido, habían dormido, y al amanecer, con los sacos llenos de grano y el corazón más liviano, se prepararon para partir hacia Canaán. José había dado instrucciones a su mayordomo antes del amanecer. Instrucciones precisas: llena los sacos de estos hombres con todo el alimento que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su saco. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del saco del menor, junto con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo exactamente como le dijo. Los hermanos salieron de la ciudad al amanecer, probablemente con alivio, con Simeón de vuelta, con Benjamín sano, con grano para los meses que venían, con la sensación de que lo peor había pasado. Y entonces escucharon cascos de caballo detrás de ellos. El mayordomo los alcanzó. Los detuvo y les preguntó, con la gravedad de alguien que cumple un papel que Monsieur le fue asignado con precisión: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Génesis 44, 4, 5. Los hermanos protestaron con la indignación genuina de quienes no saben nada. Lejos sea de tus siervos hacer tal cosa. Mira, el dinero que hallamos en la boca de nuestros sacos te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de robar plata u oro de casa de tu señor? Y entonces, con esa seguridad que solo tienen los inocentes antes de que la realidad los desmiente, dijeron algo que era un eco del pasado. Un eco doloroso de cuando su padre Jacob había dicho algo similar a Labán cuando lo acusó de robar sus ídolos. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada, que muera, y nosotros también seremos siervos de mi Señor. Génesis 44, 9, que muera. Los mismos labios que 20 años antes habían conspirado para matar a un inocente, ahora pronunciaban una sentencia de muerte sobre otro inocente, sin saberlo, sin ninguna conciencia de la simetría brutal de ese momento. El mayordomo aceptó los términos, con una modificación: el que tenga la copa será esclavo. Los demás, y serán libres, bajaron sus sacos, los abrieron.
El mayordomo empezó por el mayor y terminó por el menor. Y la copa apareció en el saco de Benjamín Tegún, la ropa rasgada. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Génesis 44:13. Rasgaron sus vestidos. El mismo gesto que hizo Jacob cuando le mostraron la túnica de José empapada en sangre. El gesto de un dolor más profundo en la cultura hebrea antigua. El gesto de quien siente que algo irreparable acaba de ocurrir. Y volvieron todos, no solo Benjamín, todos, con sus asnos, de regreso a la ciudad de la que habían salido, con alivio apenas horas antes. Ese detalle es fundamental, porque en ese momento, cada uno de esos hombres tenía una elección. El mayordomo había dicho claramente, los demás serán libres. Podían irse, podían decir que Benjamín había robado, que era su problema, que ellos no tenían nada que ver. Podían repetir exactamente lo que habían hecho 20 años antes. Alejarse, dejar al hermano más joven atrás, regresar a su padre con una historia conveniente, pero no lo hicieron. Volvieron todos. Era una señal, pequeña pero real, el tipo de señal que José estaba esperando. Cayeron ante él en tierra. José los interrogó, ¿qué es esto que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Judá respondió, y lo que dijo no fue una defensa legal, fue una confesión que iba mucho más atrás que la copa. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Génesis 44:16. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. No la maldad de la copa, la maldad de tus siervos, en plural, sin especificar cuál. Como si Judá supiera en algún nivel que no podía articular completamente, que lo que estaba ocurriendo en ese palacio era el eco de algo mucho más antiguo que una copa de plata. 13. El discurso de Judá. José insistió, solo el que tiene la copa será esclavo. Los demás pueden irse en paz. Y entonces Judá se adelantó. Lo que Judá dijo en ese momento es uno de los discursos más extraordinarios de todo el libro del Génesis. No por su elocuencia, aunque la tiene, sino por lo que revela sobre la transformación de un hombre. Porque este no es el Judá que propuso vender a su hermano. Este es un Judá que aprendió, a un costo que el texto no detalla pero que se adivina en cada palabra, lo que significa cargar la responsabilidad por otro. Repasó todo ante José. El padre anciano, el hijo que murió, de quien solo queda un hermano de su madre y que el padre ama, la insistencia del gobernador en que bajara el menor, la resistencia del padre, su propia garantía personal. Yo respondo por él. Ahora, pues cuando llegue yo a tu siervo mi padre, y el joven no esté con nosotros, como su alma está ligada a la vida del joven, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre, con dolor al Seol. Génesis 44:30-31. El padre morirá si no regresa Benjamín. Y luego, Judá dijo lo que convirtió ese momento en un punto de inflexión que nadie en la sala podía anticipar. Sea, pues tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Génesis 44:33-34. Tómame a mí en su lugar, Judá, el que 20 años antes había dicho vendámoslo, el que había calculado el precio de un hermano en 20 monedas de plata. Ese mismo hombre estaba ahora ofreciendo su propia libertad, su propia vida, a cambio de la del hermano más joven. La transformación era completa, real, verificable en los hechos. Y José lo vio. Créase el llanto que se escuchó en Egipto. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, «Haced salir a todo hombre de delante de mí».
Génesis 45. No podía contenerse. El hombre que había gobernado su corazón durante semanas de pruebas, que había llorado en privado y vuelto, con el rostro lavado, que había soportado ver a sus hermanos inclinados ante él, sin revelar nada. Ese hombre llegó a su límite. Mandó salir a todos los egipcios que estaban en la sala, y entonces, en esa sala vacía de extraños, solo con sus hermanos, José lloró no en silencio, no discretamente. El texto dice que su llanto fue tan intenso que los egipcios lo oyeron, y lo oyó la casa del faraón. El llanto de un hombre que lleva 20 años cargando algo que no tiene nombre. No es solo dolor, no es solo alivio. Es la confluencia de todo lo que una vida partida por la traición y reconstruida por la fe puede acumular en el corazón de alguien que siente, en ese momento, que finalmente puede soltarlo todo. Y entre lágrimas, dijo las palabras que sus hermanos menos esperaban escuchar en ese palacio, en ese idioma. De esa boca, yo soy José. Génesis 45:3, 2 palabras. En hebreo, no en egipcio. En la lengua de su infancia, en la lengua de su padre, en la lengua del pozo y la túnica y los sueños que sus hermanos habían intentado destruir. Yo soy José Inti, el silencio de los hermanos. Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Génesis 45:3. No pudieron responderle. Imagina ese silencio, el silencio de 11 hombres que en un instante ven todo rearreglarse ante sus ojos. El funcionario que los ha tenido en sus manos durante semanas, que los ha acusado de espías, que has tomado a Simeón como rehén, que ha exigido a Benjamín, que los ha sentado a su mesa y los ha alimentado, es José el hermano al que vendieron. El muchacho del pozo, el que rogaba cuando lo arrastraban encadenado, y ellos se sentaron a comer pan. El que llevaba 20 años muerto en su corazón, convertido en un fantasma, de culpa que aparecía en los momentos de presión. No estaba muerto. Estaba de pie frente a ellos, con el anillo del faraón en la mano, con el poder de hacer con ellos lo que quisiera, y ellos no podían decir nada. El terror debió ser físico, visceral, el tipo de terror que paraliza no el cuerpo, sino el pensamiento, porque en ese instante, cada uno de los 11 debió calcular instantáneamente lo que significaba ese momento en términos de consecuencias. Estaban en tierra extranjera, sin poder, sin aliados, en las manos del hombre al que habían traicionado, y que ahora tenía todo el poder del imperio más grande del mundo detrás de él. Si José quería venganza, podía tenerla. En ese momento, en ese lugar, nadie podía impedírselo. Sí. Las palabras que nadie esperaba José vio el terror en sus caras, y habló de nuevo. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. No os entristezcáis. No, merecen lo que les pasará. No, ¿saben lo que hicieron? No. Llegó el momento de que se haga justicia. Sino, no os entristezcáis. La primera reacción de José ante sus hermanos aterrados no fue el recuento de agravios. Fue la compasión, la preocupación por el estado emocional de los que lo habían traicionado. Eso no es natural. Eso no sale solo. Eso es el resultado de años de trabajo interior en el que un hombre elige, repetidamente, no dejar que el dolor lo convierta en algo que no quiere ser. Y luego vino la declaración que es el corazón teológico de toda la saga. La frase que solo puede pronunciarse desde el final, cuando uno puede ver todo el recorrido. Porque ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra,
y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45, 6, 8. No me enviasteis vosotros, sino Dios. No estaba negando lo que habían hecho. No estaba diciendo que la traición no ocurrió, que el pozo no existió, que el dolor no fue real. Estaba diciendo algo más profundo y más difícil, que dentro de lo que ellos hicieron con intención de destruirlo, Dios había estado trabajando con intención de salvarlo. Y no solo a él, a toda su familia, a una nación que todavía no existía. La maldad de los hombres usada como material por una providencia que no tiene límite. 7. El abrazo. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Génesis 45, 14, 15. El abrazo que 20 años de distancia habían estado esperando. Primero Benjamín, el hermano de sangre completa, el niño que nació cuando José ya era un muchacho, el que nunca participó en la traición, el que había bajado a Egipto sin saber que iba a encontrar al hermano que su familia había llorado como muerto, y luego los otros, uno por uno, los mismos que lo vendieron, los mismos que empaparon su túnica en sangre de cabrito, los mismos que se sentaron a comer mientras él gritaba desde el pozo. José los besó a todos, y lloró sobre ellos, no después de que se disculparon, no después de que explicaron, no después de ningún proceso formal de reconocimiento de culpa y petición de perdón. Los abrazó primero, y lloró primero. Y después sus hermanos pudieron hablar, porque hay perdones que no esperan las condiciones adecuadas, que se ofrecen antes de que el otro termine de pedirlos, que llegan como los brazos del Padre en la parábola del Hijo pródigo, corriendo al encuentro antes de que la confesión esté completa. Ese tipo de perdón no se fabrica en el momento, se construye en años de elegir no endurecer el corazón, en años de dejar que el dolor pase sin dejar que se convierta en odio, en años de confiar en que la historia tiene un autor que sabe lo que hace aunque los capítulos del medio no tengan ningún sentido. José lo había construido durante 20 años en el silencio de los pozos y las prisiones. Ahora podía entregarlo. Cierre lo que él. Perdón nace con el pasado él. Perdón no borra el pasado. Eso es importante entenderlo. José no dijo que el pozo no ocurrió. No dijo que la venta no dolió. No dijo que la túnica manchada de sangre y las lágrimas de su padre en Canaán no fueron reales. Dijo algo diferente. Algo que no cancela el pasado, sino que lo resignifica. No me enviasteis vosotros, sino Dios. No es una negación de la responsabilidad de sus hermanos. Es una afirmación de algo más grande, que dentro de la maldad humana, en los espacios que la libertad de los hombres abre con sus malas decisiones, hay una mano que trabaja, que no necesita que los hombres sean perfectos para cumplir sus propósitos, que puede tomar una traición, una venta, un pozo, una acusación falsa, una prisión y el olvido de un copero, y con todos esos materiales rotos, construir algo que ningún arquitecto humano habría diseñado. Y hay algo más. El perdón de José liberó a sus hermanos, pero también lo liberó a él, porque el que no perdona no solo mantiene preso al otro, se mantiene preso a sí mismo, encadenado al momento del agravio, obligado a revivir una y otra vez lo que le hicieron, incapaz de avanzar hacia lo que viene porque lo que fue lo retiene. José había construido un reino en Egipto, había salvado a una nación del hambre, había cumplido sueños que sus hermanos habían intentado destruir. Y en el momento en que dijo «Yo soy José» y los abrazó a todos, completó la última pieza, no la del éxito, no la del poder, la de la libertad interior,
que es la única que realmente importa. Próximo episodio. Episodio 6. El perdón. Jacob baja a Egipto. La familia reunida. Los años que quedan. Y la frase más poderosa de toda la saga, pronunciada después de la muerte de Jacob, cuando los germanos temen que el perdón haya sido condicional. La respuesta de José que atraviesa 20 siglos y sigue resonando hoy. Guión basado en Génesis 44-45. Citas bíblicas tomadas de la versión Reina Valera 1960. Serie José, el soñador, episodio 5 de 6.